Hola chicos y chicas, bienvenidos al aula virtual del quinto grado. Estamos en la semana 35, martes 1 de diciembre. El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. El área que vamos a trabajar hoy es comunicación y nuestra actividad leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Nuestra meta, crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Señalar los datos básicos de cada poema, título, autor y quién oralizó el poema. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gusto poético. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con esos versos. Elaborar la lista de versos favoritos y justificar su elección. Leer una de las tradiciones de Ricardo Palma, tomando en cuenta las recomendaciones. Vamos a empezar. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas de expresión artística más antiguas. Además de escrita, también es oral, porque el centro de expresión estética está en cómo se usa la palabra. Hay que tener en cuenta que cada obra literaria ha sido creada en un determinado momento histórico y en estos aspectos se hacen visibles de alguna forma en el texto. Por eso se dice que en el arte se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que con su arte han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres peruanas y peruanos de cada época. Aquí te mencionamos 3 destacados literatos y te mostramos a qué época histórica pertenecen: Ricardo Palma, José Santos Chocano, Marcos Martos. Luego podrás leer algo de su literatura. Mira en esta pequeña línea de tiempo, vamos a ver los años y los siglos. En los años en la independencia del Perú en 1821, que corresponde al año 1800, ¿ya? Y el siglo XIX. Recuerda que el siglo le ponemos un año más, ¿no? Si es 1800, de 18 le sumamos 19. Entonces el siglo es 19. En 1833 nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú. Fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia. Aquí tenemos el centenario de la independencia del Perú en 1921, 100 años más, ¿no? Y el siglo XX. En 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú. Fallece 13 años después del centenario de la independencia, en 1934. También para el bicentenario de la independencia del Perú, que va a ser el 2021 y que corresponde al siglo XXI, ¿no? Del 2000 al siglo XXI. En 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú. Continúa publicando hasta ahora sus poesías. Reflexionemos. Según esta línea de tiempo,
¿Te diste cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Cuánto habrá influenciado en ellos esa mirada colonial sobre el origen cultural o racial en su literatura? ¿Cuánto habrá influido la historia y los acontecimientos sociales de su época en su literatura? Iniciaremos esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan de nuestro Perú. Para ello, recuerda que leer poesía es una experiencia estética placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas una melodía, bailas la música que te gusta o aprecias una pintura. Por eso, te invito a que asumas esa actitud reflexiva sobre todo lo que nos quieren comunicar estos poetas a través de la palabra. Prepárate para leer. Lee el nombre del poema, su autor y de quién lee el poema en el audio. También lee los títulos de los otros poemas de este autor, anótalos en tu cuaderno. A leer. Para disfrutar de esta hermosa experiencia de lectura, te invito a que leas y escuches el audio de los poemas de Blasón, José Santos Chocano, leído por Hugo Viladegut. El Perú, Marcos Martos, leído por todos los peruanos. BBVA. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Es este tu país? Porque si tuvieras que hacerlo, lo elegiría de nuevo. Para construir aquí todos tus sueños. todos tus sueños. Todos tus sueños. Soy Hugo Efraín Viladegut Bush y voy a leer Blasón de José Santos Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las 2 castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Sigamos comprendiendo. Vamos ahora a reflexionar. Has leído 2 poemas que hablan sobre los sentimientos que estos poetas tienen por su país. Entonces, ¿esos sentimientos serán distintos? ¿Los poetas cómo expresan su amor por su país? ¿Por qué será? ¿Crees que tenga que ver la manera en que históricamente hemos ido concibiendo nuestro amor e identidad por nuestro país? Ten en cuenta que en el poema Blasón fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de cumplir 100 años de ser independientes de España. Para entonces ya había ocurrido la guerra con Chile y estaba vigente aún la intención de reconstruir la patria. Por otro lado, se hicieron esfuerzos por dignificar al indio y aún estaban marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Eso quiere decir que, para Chocano, este poema es como su escudo de linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce con algunas para enaltecerlas. En el poema El Perú fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en 1990, aproximadamente 170 años después de habernos independizado. En este texto se muestra cómo, con todo lo vivido, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había variado.
Fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. Toma en cuenta lo anterior para realizar esta actividad en tu cuaderno. Vas a responder a estas preguntas. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Y por qué el otro te gustó menos? ¿Y qué rescatarías de él? ¿Algunos de estos poemas tienen rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué crees que haga que cada poema sea bello y melodioso? Cita un fragmento de cada poema como ejemplo. ¿Qué quiere decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Por qué menciona al sol y al linaje? Etapa en que dependíamos aún de España. ¿Qué quiere decir Martos con este verso? No es este tu país porque conozco sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Y por qué menciona la palabra sueños al final del poema? Selecciona el poema que más te gustó y escríbelo en tu cuaderno. Si te gustaron los dos, transcribe ambos. Subraya o pinta de colores las frases o versos que más te gustaron. Selecciona 4 de ellos y escríbelos aparte a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno. Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas hay una gran identidad y amor por su país de origen. Esos sentimientos se sustentan sobre la base de lo que conciben como identidad y cómo se vinculan con los demás. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación a lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de estos días seguirás profundizando sobre esto y encontrarás la trascendencia de celebrar dentro de poco nuestro bicentenario de habernos independizado de España. Recuerda, un lector que gusta leer poesía en soportes diversos como en plataformas virtuales es curioso y profundamente crítico. Además de buscar comprender el mensaje de los poemas que lee, se detiene a identificar los otros recursos de la web para informarse, profundizar en su análisis, comprender mejor y disfrutarlo. Ten en cuenta que has leído poemas de 2 poetas peruanos que representan un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora tienes la oportunidad de leer Tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que muestra parte del siglo XIX, los años 1800, en el Perú, como las costumbres y los pensamientos que las peruanas y los peruanos teníamos después de la independencia. Escoge una de las historias y léela. Recomendaciones para la lectura. Antes de escoger la historia que leerás, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, autor y la casa editora, como estás viendo aquí. Si quieres, lee los datos bibliográficos y del autor o busca el índice y escoge la historia que más te llame la atención, al cual vas a escoger para leer. Cuando leas la historia que seleccionaste, no te preocupes por las expresiones que no te son comunes. Es el lenguaje de la época. Pon atención a la trama y diálogos para que te des cuenta de la picardía con que narra Ricardo Palma las escenas. Son muy graciosas. Es probable que identifiques algunas costumbres y actitudes humanas propias de la época. Y quién sabe, puede que aún las encuentres en nuestra cotidianidad actual. Disfrútalo mucho. Con el siguiente esquema vas a revisar las respuestas del cuestionario para que las mejores. Esta es la lista de cotejo para que lo revises. Con tu familia, léele uno de los textos a tus familiares y dialoguen sobre sus impresiones de lo escuchado y leído. Comenten sobre el bicentenario y lo importante que es la literatura como expresión de lo vivido y sentido en determinados momentos de la historia. Te acompañó
En las orientaciones de hoy, la profesora Rosana Córdoba Sánchez. Chicos, nos vemos mañana con una nueva sesión.